alas feliz vivirá. Bienvenido, bienvenida nuevamente a Bajo el Abrigo del Altísimo. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más y queremos aprovechar este tiempo para adentrarnos en un tema no libre de controversias, también desconocimiento, y por eso tendremos una persona muy cualificada que nos pueda hablar hoy de cómo podemos prevenir y evitar, pero también solucionar una recaída. Sí que vamos a tratar el tema concreto de la toxicomanía, sí que vamos a hablar a nivel específico de la drogadicción, pero yo creo que puede aplicarse a cualquier recaída en cosas que antes de estar en Cristo hemos podido vivir cualquiera de nosotros, bien sea un pecado, bien sea una manía, bien sea la ludopatía. Está abierto a cualquier dependencia, porque sabemos que hay un mundo espiritual que nos esclaviza, que nos cautiva, y en esta mañana vamos a ver cómo, con nuestro invitado especial que después presentaré, la palabra de Dios nos puede hacer libres. En Juan 8 lo explica con claridad, que si nosotros somos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No es un conocimiento intelectual, es proporcional a cuánto yo obedezco la palabra. Conocer quiere decir asimilar, quiere decir aceptar, quiere decir poner por obra, de tal modo que yo viva la palabra. Tanto yo vivo la palabra, se encarna en mí la palabra de Dios, yo acepto la palabra de Dios y la pongo por obra, yo iré siendo libre. No se trata, como digo, solo de un conocimiento intelectual. Por eso queremos tratar este tema y ver también, porque se dan casos de recaídas. Tristemente es así, es una realidad. Yo como pastor de una iglesia veo que, y a veces se nos parte el corazón a los hermanos, porque alguna persona puede recaer. Oramos por ellos, no solo en la droga, como digo, otras personas abandonan en la fe, se extravían de la fe, pero siempre es doloroso porque son miembros de nuestra familia espiritual, les amamos y es como una amputación que sufrimos. ¿Qué podemos decir ante estas situaciones? Dice en 1 Pedro 5:8, solo a vista de pájaro, para después entrar en más profundidad. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, es importante que podamos comprender, entender que hay un acecho, hay un peligro. No podemos, como decía Cristo hablando de su venida, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, no dejaría minar de su casa. Aprovechando esta misma enseñanza, no podemos dejar que el enemigo nos pueda meter ese gol, nos pueda traicionar hacer traicionar de nuestra fe, naufragar de nuestra fe. Tenemos que estar velando, continuamente velando, poniéndonos la armadura para que no podamos sufrir, porque ya nos dice la palabra que anda rondando alrededor, buscando a quien puede devorar. Así que debemos de ser prudentes y cautos. Quiero leer en Mateo 12, 43 y 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, todos hemos vivido, quizá los que hemos vivido primero, mundanamente, llevados por nuestra propia carne, concupiscencia. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 peores espíritus que él, y entrados moran allí, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. De alguna manera nos indica esta situación que Dios viene a limpiarnos, barre la casa, la deja adornada, la deja en orden. Dios es un Dios de orden. Pero cuando alguien vuelve a abrir la puerta, por la causa que sea, después vamos con nuestro invitado ahora en breve, a ver qué puede estar pasando ahí. Entonces no solo vuelve lo que había, sino que vuelven peores, aliados. Es como que los espíritus, según este pasaje, necesitan al ser humano para hacer las atrocidades. Viene a hurtar, matar, destruir. Su afán es entrar en un cuerpo. Y mire usted el caso recientemente de alguien que mata a su familia con una sangre fría tremenda. No es humano, ahí hay un poder diabólico, ahí hay espíritus que toman. Mire estas
pequeñas, estas jóvenes que han desaparecido, cómo ha matado un amigo a su amiga, y tantas cosas, tanta maldad. Vemos cómo hay una intervención diabólica en todos estos casos. Por eso hoy queremos prevenir, queremos invitar a todos los que están quizá viviendo bajo la adicción a cualquier sustancia, a cualquier pecado, para que hoy sean retados a salir de esa situación. Y queremos también, por supuesto, entrevistar, hoy tenemos aquí a José Luis Martín Melo. Bienvenido, José Luis. Gracias, buenos días. Es un privilegio tenerte aquí, un hombre colaborador en Reto, miembro de esta organización, Reto a la Esperanza, y que nos va a poder ayudar a dar luz a esta vista de pájaro que un poco he podido vislumbrar, un poco a tientas, pero con mucha más experiencia. José Luis, ¿por qué se da la recaída? Así, un poco a priori, ¿no? Porque vosotros mismos, ¿no? Como centro de recuperación de muchas toxicomanías y adicciones de diverso tipo, también ponéis toda vuestra esperanza, trabajo para ver a una vida resurgir, y me imagino que también os dolerá, ¿no? Cuando esto ocurre. ¿Qué hay detrás de una recaída? Bueno, pues la verdad es que estabas presentando un poco este tema y bueno, presentándolo de una manera donde verdaderamente es dolorosa, ¿no? Cuando esta recaída sucede en personas que forman parte de la familia de la fe, ¿no? Que son hermanos en la fe, y vemos que después de una posible salida, después de haber estado durante un tiempo bien, pues vuelven otra vez a verse metidos, involucrados, inmersos en esta situación. Bueno, nosotros como centro de rehabilitación, con ya 30 años, por ahí creo, tratando con personas, sabemos que el mundo de la droga tiene que ver con un mundo espiritual. Claro. Evidentemente no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sino de esta vida que hay en nosotros, esta vida de pecado, esta vida de maldad, y que algunos, porque no os podemos decir todos, ¿verdad? Claro. Hemos desarrollado hacia esta manera, ¿no? Yo puedo hablar de mi propio testimonio antes de recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Desde muy jovencito haber empezado en este mundo de drogadicción. Con 13 años empezar ya a participar. Un niño realmente, ¿no? Bueno, pues sí, había lugares de los que me echaban porque los dueños decían, pero claro, es que si me ve alguien servirte alcohol o me ve alguien, me van a meter en la cárcel. Claro. Casi. Entonces, hablo un poco esto porque yo he sufrido recaídas. Entonces, muchas veces la experiencia que uno vive, no solamente lo que puede ver en otros, sino lo que uno personal vive, pues es de mucha ayuda, ¿no? De mucho aporte. Y después de, creo que con 19, 20 años fue cuando por primera vez pues tuve una intención de querer salir del mundo en el que estaba inmerso, el mundo de la droga, ya en un mundo en el que ya no era un juego, ya estaba delinquiendo. José Luis, si me permite, porque quizás jóvenes pueden ver este programa, de los 13 a la edad que ya dicen más mayor, cuidado con el juego, solo a título preventivo, ¿no? Cuidado con el juego, con sustancias de, mira, un porrito, esto, prueba lo otro, y niños de 13, 14 años están entrando. El juego es peligroso, ¿verdad? No, lleva más. Por supuesto. O sea, un inciso solo, pero por si acaso alguien puede estar escuchando, se está banalizando mucho el tema de la marihuana, el hachís, sí, el alcohol, se ve como algo normal. Yo tengo una hija con 13 años y me enseñó ayer un vídeo. Dice, mira papá, dice,
son mis amigas que iban conmigo al colegio, están en el instituto, y dice, mira, y salen en el vídeo con 13 años ya borrachas. Sí. O sea, y ella le sorprendía, afortunadamente están en los caminos del Señor, ¿no? Pero que no, es un juego peligroso, ¿no? Bueno, tú lo dices porque lo has vivido. Por experiencia propia. Claro. Y yo voy a, simplemente con un ejemplo de mi experiencia, te voy a decir, yo no me inyecté directamente. O sea, me refiero, yo lo primero que hice en el mundo de la droga no fue inyectarme. Lo primero que hice fue consumir alcohol, fue consumir marihuana o chocolate, hachís. Y eso, ¿qué me hizo? Me hizo entrar en un mundo que yo desconocía por completo, claro, pero en el que ibas conociendo no solamente otras drogas, sino que ibas conociendo otra gente. Claro, tenemos que partir desde una base, que en España, porque es en el país en el que vivimos, el tema del alcohol es algo totalmente banalizado. O sea, claro, es una cultura, el salir y beber. O sea, partiendo de que a día de hoy muchos padres casi hacen botellón con sus hijos, claro, ¿dónde está la autoridad moral para poder decir no hagas esto? Claro. Cuando muchas veces las propias familias están permitiendo, están consintiendo y están facilitando todo esto. Entonces, claro, te empiezas a verte en un mundo que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con los excesos, que tiene que ver con el vicio. Claro, para un joven esto es muy atrayente. Cuando yo recuerdo, cuando era joven, quería estar con gente más mayor, quería poder hacer cosas que veía en los más mayores, y verdaderamente eres un niño, tú no estás formado, claro, como persona, no tienes una estabilidad, aunque claro, mi familia era una familia normal, no era una familia marginal. Los amigos con los que yo me movía eran personas, gente de bien, como se suele decir, ¿no? Sí. Porque siempre se tiende a decir, no, es que son desestructurados, familias rotas, maltrato, pero no, en este caso vemos que no tienen por qué. No, claro que las hay también. Claro. Y puede ser que en ese círculo, en ese ambiente, se pueda estar más predispuesto, haya más facilidad a entrar en este ambiente. Pero no tiene por qué ser exclusivo. Pero no tiene por qué ser, claro. y en este caso, pues... y nosotros lo vemos como centro en las miles y miles y miles de personas que han pasado por reto. Claro. Y bueno, yo me atrevería a decir que las familias desestructuradas son las mínimas. Sí, o sea, normalmente hay gente que viene de un entorno, de un ambiente familiar correcto, de unos padres que en su entender han tratado de dar lo mejor a sus hijos, pero que la propia vida de cada ser humano tiene sus tendencias, y esto tiene que ver con la vida de excesos y con la vida de la noche. Claro. Y digo, hoy en día eso está, si cabe aún, mucho más que en los tiempos. Claro, yo tengo 50 años, te estoy hablando de 30 y tantos años atrás. Claro. O sea, hoy en día esto está muy al orden del día, y los jóvenes empiezan a entrar en este juego que no es una trampa mortal, es una trampa. Claro. Que al final te lleva a... siempre hay una palabra, yo controlo. Y yo recuerdo durante un tiempo, yo tuve esa palabra en mi boca, yo controlo, no, yo solamente toco ciertas cosas. Cuando quiera lo dejo. Cuando quiero, cuando no quiero. Yo recuerdo, yo iba a llevar a gente a comprar heroína, y yo decía, yo nunca seré como uno de estos. Y llegó el día en el que me vi recogiendo jeringuillas del suelo para poder inyectarme. Aquello que yo despreciaba, claro, fue en lo que me convertí. Claro, ese era mi pensamiento cuando con 13 años empecé a coquetear. Claro. No. Claro que no. Y que sirva de aviso, ¿no? Porque hay mucha juventud que de una u otra manera pueden llegar a ver, escuchar este contenido audiovisual, este programa, y que sirva un poco de aviso, que nadie espera llegar a eso, pero se llega. Porque dice en Romanos que cuando alguien se somete a algo, se hace esclavo de ese algo, y la droga pues tiene esa capacidad, el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir. Dice en Juan 10:10
pues tiene la capacidad de tendernos un señuelo, una trampa y llevarnos a eso. Así que llegaste a eso. ¿Y qué hizo Dios? Pues... Porque es un mundo espiritual, Él es nuestro libertador, afortunadamente. Es así, es así. Lo que pasa es que yo en mi caso tuve un recorrido antes de poder tener esta experiencia, ¿verdad? Porque yo traté de salir de este mundo por lo que el mundo me ofrecía. Ajá. Yo, la verdad, bueno, mi familia, como casi todas las familias españolas, bajo en el tema espiritual, bajo una cobertura pues pues somos católicos en España, pues sí, somos católicos por denominación de origen, por denominación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no tenía conocimiento de la vida espiritual, no tenía conocimiento de no hay revelación, verdaderamente el nombre de Jesucristo. Claro. Entonces yo no podía pedir ayuda a Jesucristo, claro, para que me pudiera libertar de donde estaba metido. Entonces, pues, ¿qué pido? Pido ayuda humana, claro, que es la que se me ofrece. Psicólogos, médicos, técnicas. Un sinfín, un sinfín, desde pastillas, claro, bueno, a mis familiares, por favor, encerrarme en casa, y me encerraron en casa y al final descolgado por un balcón para poder salir de casa. Bueno, estuve una vez, recuerdo, estuve más de 2 años en un centro de rehabilitación. A los 15, 20 días de salir, después de más de 2 años, volví al mundo de las drogas, volví con más fuerza al mundo de las drogas. Y bueno, eso me enseñó algo. Verdaderamente yo sé que eso me enseñó algo, que es que el cambiar de entorno, es que el tiempo, es que cambiar de costumbres, cambiar de modo de vida, cambiar de amistades, no tenía poder para cambiarme. Exteriormente sí, venía más gordito, no, porque, bueno, pues la droga lo que hace también te consume. Claro. Venía más gordito, tenía ciertas normas estructurales de vida asumidas, empecé a trabajar, bueno, aparentemente parece que todo iba bien, pero aparentemente. El hombre exterior era diferente, pero el hombre interior seguía siendo el mismo. Claro, yo no sabía esto. Claro. Entonces, ¿qué me veo? Me veo otra vez, al poco tiempo, pues como se suele decir, la cabra va hacia el monte. Va al monte. Y me volví a ver en la vida que había llevado, porque verdaderamente era la vida que a mí me gustaba y era la vida que yo deseaba. A mí me gustaba vivir en este tipo de vida, aunque por un momento, por un tiempo decía, yo no quiero volver a esta vida. Y bueno, ahí es donde un poquitín, después de esta recaída fuerte, donde, bueno, amistades me empiezan a hablar de un centro de rehabilitación. Un centro que en el ambiente donde nosotros nos movíamos era un centro que te decían, mira, es que en ese centro te hacen rezar mucho, es que en ese centro solo es que te hablan mucho de Dios, te hablan mucho de estas cosas. Entonces, claro, en mí se generó un rechazo. Entonces, yo no quería venir a Reto, porque me habían dicho que era un centro cristiano y yo no quería saber nada de lo que tuviera que ver con religión, y por mucho tiempo me opuse a ello. Ahora, un día, un buen amigo me dijo, mira, yo conozco a los chicos que viven en la asociación Reto, porque trabajan a veces en una finca que yo tengo, y he visto en ellos algo diferente. Son gente que te va a poder ayudar, ¿por qué no pruebas? Entonces, bueno, pues la verdad es que ahora puedo entender que era el momento en el que el momento ideal, el tiempo correcto para mi vida, no solamente para que cambiara mi vida, no, sino el tiempo correcto para que pudiera conocer a Dios, verdaderamente, pudiera conocer a Cristo. Y ahí llaman a estos chicos, a los 10 minutos, 15 minutos se presenta ahí un chico, venga, vente con nosotros que te vamos a ayudar. Y al final, el lugar donde yo rehusaba por todas mis fuerzas y me oponía con todas mis fuerzas a venir, fue el lugar donde recibí
a aquel que a día de hoy es mi esperanza, mi vida y tu libertador. Y mi libertador. Gloria al Señor, qué bien, qué bien. Así que muchas personas pueden entrar a veces en centros cristianos como Reto y entran por su necesidad, ¿no? Pero luego en la trayectoria pueden tener ese encuentro con el Señor. Que pregunto, ¿es lo que garantiza la verdadera liberación y restauración? Yo, desde mi experiencia, a día de hoy te puedo decir que sí. Que cuando el hombre recibe la nueva vida en Cristo, verdaderamente es libertado de esta situación. No solamente de esta, es libertado del poder del pecado. Claro. Antes tú mencionabas un texto aquí en Romanos y bueno, es lo que nos está hablando en este capítulo 6, donde dice, si me permitís leer, sí, claro, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ese es el rescate verdaderamente que se debe de producir, sacado del reino de las tinieblas, del poder, de la autoridad, de la potestad del enemigo, y trasladados al reino de luz. De ser esclavos del pecado. El esclavo no tiene voluntad propia, porque una persona toxicómana o adicta a cualquier cosa, pornografía, fornicación, adulterio, robo, cleptomanía, lo que sea, vive para eso. O sea, no tiene una voluntad propia, porque aunque a la carne, como tú has dicho, yo quería eso, pero hay momentos donde uno dice, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, me imagino, ¿no? Yo no he estado como toxicómano, pero todos hemos experimentado adicción a algo, y eso te empuja, te impulsa a hacer cosas como tú decías. Yo nunca consumiré heroína. Tú lo llevabas, le facilitabas, pero un día te viste haciéndolo. O sea, hay una fuerza que arrastra, que esclaviza, subyuga la libertad de la persona, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, eso es que va a más, evidente, que no se puede parar, que no se puede dosificar, que cuando quiera lo dejo, pero llega un momento que no se puede. De hecho, pues sabemos que mujeres venden el cuerpo, y eso no es porque es que necesitan el dinero, se entra en robo, cuántos robos, cuánta delincuencia, ¿no? Entonces genera un problema social. Bueno, te llegas a ver, yo he esto, bueno, a veces testificando a los propios chicos que vienen al centro, o hablando con gente, con padres que te piden un poco consejo, ¿no? O charlas en los colegios o institutos que bueno, también nos gusta ir y contar nuestra experiencia, porque esta experiencia puede, en un primer paso, por así decir, puede impedir, en cierta manera... Sí, es una medicina preventiva. Sí, que llegues a esto. Y siempre, por supuesto, nuestro deseo o lo que nos lleva a esto es también presentar verdaderamente a aquel que nos ha liberado, pero que no solamente nos ha liberado, como tú bien decías, ¿no?, de este mundo de toxicomanía, sino que nos ha libertado del pecado y nos ha hecho libres. Y como dicen en Juan 8, verdaderamente libres, verdaderamente libres. Entonces entramos en esa capacidad que Cristo tiene como libertador, rompe las cadenas, nos quita el yugo, nos puede hacer libres. Para eso vosotros, yo entiendo que estéis sobradamente cualificados, porque tenéis ese ambiente. Hablábamos antes de empezar el programa, ¿no?, que tenéis ahí pues esos talleres, actividades, tiempo de oración en la mañana, tiempo de reunión, tiempo de oración en la tarde. O sea, tenéis un ritmo, podemos decir, espiritual, que la persona que ha tenido un problema ahí va a encontrar un refugio espiritual, un refugio donde, y además en el tiempo se va preparando para un día también, en el plazo que Dios disponga, poder rehacer su vida. Pero entonces, si hay una libertad, y es lo que a mí me golpea mi corazón por casos que conozco, ¿qué pasa con la recaída? Porque nos hemos metido en la prevención, pero ¿qué pasa en la recaída? Desde el punto de vista tuyo, con la experiencia que tenéis, ¿por qué una persona
puede recaer. Hay un motivo, hay varios motivos, se puede prevenir el recaer, o el motivo es este y lo que hay que hacer es plantearse otra cosa. ¿Qué nos puedes decir, José Luis? Sí, si pudiéramos, como antes hablábamos, si pudiéramos dividir esta pregunta en dos tipos de personas, claramente, ¿verdad? Aquellas personas que están sin vida espiritual, aquellas personas que aún están muertos en sus pecados, que no conocen todavía al Señor, no han tenido un encuentro personal y verdaderamente no han recibido esta vida nueva, ¿no? Entonces es casi, aunque yo puedo decir que hay casos, está claro que hay casos de personas que han podido salir de las drogas, pero no han podido cambiar de vida. Claro. Una cosa es salir de las drogas, otra cosa es tener una vida nueva. Digamos que tienen una libertad parcial. Claro, ¿no? Ahora... han podido vencer una parte del cautiverio de su vida. Efectivamente, pero como tú antes decías, tenemos un enemigo que está con un interés en que el ser humano no conozca a Cristo. Claro. Entonces, siempre tenemos que ver esta parte, ¿no? De que ¿qué más le da al enemigo que una persona no se drogue si sigue estando bajo su autoridad y bajo su potestad? Pues no importa mucho. Por eso siempre nosotros, ¿a qué tratamos de llevar a las personas? Bueno, a lo que a mí Cristo me atrajo, a Él. A verdaderamente poder clamar a Él y poder recibir su libertad. Recibir del poder de su Espíritu Santo. Poder tener la autoridad que levantó a Cristo de entre los muertos para poder enfrentar cualquier situación, sea la que estamos hablando, de droga o de la que venga. Ahora, por desgracia, no todos los que acuden a un centro de rehabilitación reciben al Señor. Claro. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito. Por eso no solamente presentamos la ayuda física, que la damos, porque si no la diéramos, nuestra fe sería una fe sin obras, y eso no es fe, ¿verdad? Entonces, claro que nos preocupamos, en nuestro caso hablo como asociación de ayuda a gente con problemas de drogas, alcohol o marginación, pero que verdaderamente lo hacemos como cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia en Cristo, claro. como hombres cristianos que quieren ayudar y que quieren amar al prójimo. Pues claro que hay una cama, hay comida, hay ropa. No hace falta que tengan dinero para venir a un centro. O sea, muy importante enfatizar ahí. Se facilita todo para que esta persona pueda salir de esta vida. Pero nuestra ayuda no se basa en un proyecto humano. Efectivamente. O sea, nosotros no queremos y que me entienda la audiencia con esta palabra, no queremos que la gente se rehabilite. Queremos que la gente nazca de nuevo. Claro que sí. No es una estrategia humana, no es un método humano, no es lo que el ser humano psicológicamente puede hacer, sino que lo que se busca es un cambio de naturaleza, como bien has dicho antes, un nacer de nuevo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas, y que esa persona pueda vivir ahora para el Señor. Un propósito de vida diferente, nuevo, ¿no? Eso es muy importante. Sí, porque si no, no deja de ser un proyecto humano, o sea, no deja de ser una obra humana, y lo que es humano no es eterno. Claro. De alguna manera podemos aplicar Mateo 7:24 y siguientes, que dice: todo lo que edifiquemos en arena. Ahí está lo humano también, ¿no? Lo humano. Cuando vengan pruebas, cuando vengan ciertas circunstancias adversas en la vida, va a caer. Pero si ponemos el fundamento de Cristo, la roca, el cimiento de Cristo, todo lo que edifiquemos encima, si esa persona nace de nuevo dentro del centro, todo lo que se edifique encima, si está Cristo por debajo, dice que golpearon, dieron con ímpetu, dice, pero no cayó, porque estaba bien cimentado en Cristo. Entonces, ahí me estás diciendo que buscáis eso, me imagino, para que esa persona no vuelva a recaer, como dando por hecho que en principio en el primer punto, en esta especie de clasificación de recaídas,
si la persona nace de nuevo y cimenta bien su vida, se está previniendo la recaída ya de por sí, ¿no? Ya estamos, efectivamente, o sea, ya se está estableciendo, Dios establece un criterio de vida distinto, claro. O sea, da una nueva vida con una base firme, con una base sólida, cimentados en la fe, establecidos en Él, en su nombre, y siempre vamos a tener esta seguridad de estar en Cristo. Por eso es lo que se plantea, ¿no? Cuando, oye, pues me podéis ayudar, claro que te podemos ayudar. Nosotros podemos ayudarte hasta cierto punto, pero verdaderamente quien va a poder ayudarte es Jesucristo. Claro. Y dentro de lo que son nuestras casas, pues lo que es materialmente, gracias a Dios que nos provee, pues más o menos está atendido. Ahora, hay una parte íntima del ser humano, una parte espiritual dentro del ser humano, que es en la que nosotros hacemos más hincapié, porque sabemos que el llamado que tenemos es de predicar el Evangelio, de poder anunciar a aquel que nos ha dado vida nueva, aquel que nos ha salvado, y hablar de esta obra de Cristo en la cruz. Muy bien. Yo quiero, hasta este punto, ahora vamos a la segunda opción, ¿no? Por decirlo así. Quiero dejar claro lo que tú ya has dicho, pero que aunque no haya dinero, si usted conoce en su familia un caso de alguien que esté sumergido en el mundo de la droga, adicciones, aunque no crea en el Señor Jesús de momento, hay una opción. Puede ser que luego crea y veamos que seamos hechos verdaderamente libres. Aunque no haya dinero, no le van a exigir. En Reto hay otros centros, pero hoy hemos invitado a Reto. No le van a exigir dinero. No hay que ir con un cheque por delante, no hay que subyugarse a nadie. Pero puede ser el inicio de una nueva vida. Por lo tanto, invitamos desde aquí. No sé si tienen los teléfonos así a mano, lo sabes de memoria. Pues tenemos aquí, por ejemplo, yo voy a dar el de Cartagena, que es el 986 117 107. Repítelo. 986 117 107. Esta es el teléfono de nuestra casa en Cartagena. Al cual podéis, quien tenga esta necesidad puede llamarnos para información, para atención, para prevención, en lo que nosotros podamos aportar. Llega una persona y dice, yo soy ateo, pero necesito entrar. Claro, le no cogéis. hay problema. Digo, yo hablo de mi caso y estaba testificando de mi vida. Yo tenía una oposición total a todo lo que tuviera que ver, claro, en mi ignorancia, pero yo que conocía de Dios, yo que tenía que ver con Dios, y era totalmente lo contrario a lo que yo pensaba que podía ser Dios si existía. Claro. Y tenemos un segundo, podemos llamar tipo, ¿no? de recaída por primero la persona que hemos visto, una persona que no haya edificado bien en Cristo, que quizá no hay una nueva naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando una persona parece al menos que sí, que ha hecho las cosas bien, que ha recibido al Señor y recae? ¿Qué explicación podemos dar a ello? Pues a ella tenemos sí que también ir o buscar una explicación que tiene que ver con la vida espiritual de aquel que ha nacido de nuevo y que tiene una recaída que, como antes hablamos, nosotros lo estamos presentando hoy desde el punto de vista de la toxicomanía, pero que podríamos presentarlo desde cualquier otra situación que dentro del corazón del creyente pueda llevarle a desagradar a Dios, o a pecar. Darle la espalda y desobedecer. Efectivamente. Entonces, yo hay un texto que encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, que Pablo tenía un temor en cuanto a las personas, y está hablando a personas creyentes, está hablando a la iglesia de Corinto, y dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de algo fundamental y básico para el hombre nacido de nuevo, para el creyente, para el cristiano, que podamos ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que se dice breve, pero sincera.
fidelidad Sí, y a Cristo. sí, sí. Se dice rápido, pero es profundo. Es profundo porque verdaderamente ahí es donde tenemos nuestra firmeza. Pedro también habla, cuidado que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Claro, y tenemos que entender cuando habla de vuestra firmeza que no es la firmeza que se encuentra en nuestro hombre, por Claro. así decir, en nuestra En la humanidad persona. No, sino que es la firmeza que se encuentra en Jesucristo. En esta firmeza que nos hace enfrentar cualquier situación, que nos hace vencer cualquier tentación, porque la cruz es poderosa tanto para salvarnos, tanto para darnos autoridad y poder, para vencer cualquier situación que pueda venir a nuestras Claro, vidas. amén, sin duda. ¿Y cómo se llega a la recaída, en vuestra experiencia? ¿Qué es lo que produce la recaída? Obviamente nos apartamos de la sincera fidelidad a Cristo. Se da el patinazo, pero ¿cómo se llega? Se baja la guardia espiritual, dejamos de ponernos la armadura, nos descuidamos en velar. ¿Qué es lo que sucede Claro, en ese caso? tú has resumido ahí. Claro, pero yo conozco casos, pero vosotros conocéis más profundamente. Sí. Yo quiero, porque eso nos sirve incluso a nosotros que estamos pastoreando iglesias, que llevamos una responsabilidad, nos sirve también para dar un alimento sólido a personas que quizá por sus antecedentes pueden verse tentada a que eso pueda ocurrir, o tentada o en peligro de que pueda ocurrir. ¿Qué es lo que lo provoca y cómo evitarlo? Pues claro, evitarlo, la manera de evitarlo verdaderamente es estar en esta posición segura que Jesús en su palabra nos habla, que tiene que ver con, precisamente, estábamos leyendo antes en Juan 8:31, que dice que si permanecéis en mi palabra. Hay que permanecer. Tenemos que permanecer. Y Jesús se preocupa mucho de enseñar a sus discípulos de algo muy importante, de velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Muy importante. Entonces, algo que tú también presentabas antes en esta carta de Pedro, y es ser sobrios, o sea, estar serios. O sea, estar con esta claridad, con esta atención, con esta firmeza también. Ser sobrio. ¿Y qué nos lleva? Nos lleva a velar, claro, a estar despiertos. Sí, o sea, para mí la palabra velar tiene que ver, es muy importante para poder evitar estas situaciones. Porque velar no simplemente tiene que ver con estar despiertos, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una dedicación a las cosas espirituales. Entonces, cuando nosotros estamos dedicados a las cosas espirituales, cuando nosotros estamos enredados en los negocios del Padre, cuando nosotros estamos ahí tratando de que nuestra vida esté ocupada verdaderamente en aquello para lo que hemos sido llamados y para lo que hemos sido creados, para mí esta es la manera más perfecta, por así decir, si podemos aplicar esta palabra, para no caer, para no tener una recaída, claro, que puede haberla. Y yo antes te contaba algún caso de personas que durante años firmes en la fe, pero de repente sus sentidos fueron extraviados en alguna manera. No, muchas veces ¿con qué? Bueno, pues con empezar a poner un poquitín más nuestros ojos en lo que el mundo es, en lo que el mundo nos ofrece. Quizás empezamos a entablar ciertas amistades, no humanas, sí, aunque también, pero estas amistades que a veces hacemos con el mundo. Ciertas vanidades a veces. Puede ser. Que nos dejan, aparte el velar, a lo mejor vanidades, cosas ilusorias, ¿no? Me hace ilusión esto, me hace ilusión lo otro. Algo muy importante, pensar que tenemos más de lo que tenemos. Eso es algo en lo que a veces podemos llegar a caer. Pensar que nuestra firmeza está en nuestro tiempo como creyentes. Apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, ¿no?
en el tiempo, no, es que yo soy, pero si yo llevo en Cristo 20 años, pero si yo lo he conseguido, si yo he nacido en un ambiente cristiano, tú tienes una hija, yo tengo 2 hijas. No, tengo 4, pero esa es la mayor. Digo, bueno, esta de la que me hablabas, no, por la edad me refiero, claro. Porque yo tengo 2, una de 16 y otra de 14. Entonces, bueno, vemos, ¿no?, que son niñas, como en tu caso, que han nacido ¿dónde? Dentro de un ambiente. Dentro de un ambiente cristiano, si podemos llamar un ambiente, no dentro de un hogar cristiano, claro, eso no asegura la firmeza de nuestros hijos. Por supuesto. Lo aseguran su experiencia personal y dentro de esa experiencia personal luego su cuidado de aquella salvación que han recibido en cuanto a tener este celo, este amor hacia aquel que nos salvó, este amor a Cristo que nos mantiene con un deseo tan fuerte de no hacer algo que le desagrade. Para mí es la mejor prevención, el temor a Dios, el temor reverente a nuestro Dios, ¿no? Que es un freno para el pecado, así lo dice la Biblia. Con el temor nos apartamos del mal. Para mí hay un hombre, José, cuando está delante de la esposa de Potifar, claro, y esta mujer se presenta a él como una tentación, como se puede presentar a la vida de un creyente una botella de alcohol o una porción de droga, y se puede presentar en esta manera delante de él, atrayente, tratando de seducirle, tratando de atraerle. Y hubo algo que a mí me gusta mucho en cómo José expresa. Dice, ¿cómo voy a hacer yo algo? No contra Potifar, que le había dado todo. Porque a veces tenemos a veces podemos decir, hombre, ¿cómo voy a hacer yo esto contra mi padre? ¿Cómo voy a hacer yo esto contra mi hermano? ¿Cómo voy a hacer yo esto contra la propia iglesia? Pero eso llega a ser vencido, pero cuando en nuestro corazón está este pensamiento, ¿cómo voy a hacer yo esto contra mi Dios? Claro, lo que pasa es que hace falta el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no esas, de alguna manera, prevenciones que se hace uno mentalmente, no puedo fallarle a... Eso falla. Llega un momento que la tentación, la debilidad salta. No es suficientemente fuerte el freno, ¿no? Sí. El único freno con el que los hombres, dice la Biblia, se apartan del mal es el temor a Dios. Entonces, una vida sana espiritualmente, podemos decir, previene una vida íntegra, una vida en temor, reverente, una vida velando, que también nos habla de estar en guardia, que nos habla de estar preparado y atento, alertas en cualquier momento a lo que pueda venir, estaría preservando. Por lo tanto, la recaída se da por fallar ahí. Muchas veces. Más o menos, ¿no? Yo, en la experiencia que nosotros podemos tener en este caso, porque aquí yo también me gustaría que pudiéramos abrir esta parte, ¿no? Porque partiendo de la base de que una recaída puede ser en las drogas, pero que la base fundamental es la recaída, la caída espiritual, o sea, la recaída espiritual. Y hablábamos antes de, bueno, yo te comentaba de algún caso de hermanos en la fe que durante durante tiempo firmes y de repente involucrados en otras cosas y otra vez inmersos en este problema. Se puede, ahora viene la pregunta, yo creo que las vanidades, en lo que yo he visto, en mi corto entender, he visto muchas veces que cuando empiezan las vanidades a crecer, como dice la palabra, dice que cae la semilla o en el camino, o en pedregales, o en espinos, o en un buen terreno. A veces nosotros ese terreno en nuestro corazón, y depende cómo esté, puede fructificar o no. Y cuando habla de espinos dice afanes, cosas ilusorias, cosas pasajeras que acaparan nuestra atención. Puede ser, como hemos dicho más o menos, ¿no? Que se empiece por ahí, ¿no? Con ciertas vanidades, yo quiero experimentar, Ahora, ¿se puede salir? ¿Me confirmas eso ahora tú?
Pero, y la segunda pregunta, primera pregunta, ese terreno lleno de espinos, abrojos, que hacen que la palabra de Dios no pueda dar el fruto, aunque está la palabra de Dios y está todo preparado para dar el fruto. Primera pregunta. Segunda pregunta, hemos recaído. ¿Hay esperanza para los recaídos? Eso es muy importante que nos lo pueda responder hoy. Sí, bueno, a la primera pregunta, pues ahí, ¿no? Cuando estamos viendo este ejemplo donde las semillas, vemos que verdaderamente ese corazón bueno y recto es el que produce. Y dentro de ese corazón bueno y recto que produce, ya con lo que estábamos hablando, como nuevas criaturas, sí que ahora tenemos una batalla que enfrentar. Sí. Antes, cuando llegué al programa, tú estabas hablando, antes de vernos, en el programa anterior que tuviste, estabas hablando de la armadura del cristiano, ¿no? De poder estar vestidos con toda la armadura de Dios y cuando termine este día malo que tenemos, estar firmes. O sea, nos habla de poder seguir en pie, porque sabemos que nuestro fundamento es firme e inquebrantable. Claro que sí. Entonces, tenemos que ver algo, ¿no? En cuanto a esto que estamos hablando. Que realmente cuando nosotros caemos de la fe, las vanidades, cosas que, esos espinos, ese corazón, claro, crece los, claro, si no nos ponemos esta amistad con el mundo, a veces los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y no tenemos que olvidar algo muy importante, y hablamos como hombres nacidos de nuevo, y es algo que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 7 de Romanos. Y dice que yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, y encuentro algo que en mí no mora el bien. Claro, ¿qué estamos hablando? ¿Que Pablo no era una nueva criatura? ¿Que Pablo no era un hombre nuevo? No, está hablando de que hay un yo, vamos a poner, que hasta que no estemos en la presencia de Cristo, hasta que no estemos en el hogar celestial, va a haber una lucha durante todo o sea, desde el día que recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, en ese mismo día empieza esta batalla espiritual. Claro. En el que vamos a tener que estar combatiendo y donde vamos a tener que estar peleando esta batalla de la fe, donde van a venir asechanzas, donde van a venir tentaciones, donde van a venir dificultades, pero que sabemos que por nosotros no vamos a poder, pero sí en el nombre de Cristo. Amén. Por eso Pablo presenta este grito de victoria, pero nosotros somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos ama. Claro, sí, sin duda. Entonces, en esta un poco la primera parte, tenemos que entender este yo, vamos a poner este yo natural que hay en nuestras vidas, que está en contraposición con el hombre espiritual. Por eso dice, yo veo una ley en mis miembros y veo también algo en mi mente. No, o sea, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Claro, entonces siempre y dejando claro que esto no puede ser, porque muchas veces la excusa que presentamos ante las recaídas, no he sido yo, ha sido el pecado que mora en mí. Claro. Bien, pero en el nombre de Cristo tenemos autoridad sobre el pecado, si no, ¡qué victoria! Para mantenernos en pie. Para mantenernos en pie. Entonces, por eso Pablo en el capítulo 8 nos presenta este grito de victoria, y más que vencedores en Cristo, y no hay ninguna condenación. Por eso, a la segunda pregunta... ¿Se puede salir de la recaída? ¿Hay esperanza? Explícanos eso. Por supuesto que hay esperanza. Ahora hablamos a personas que han recaído, personas que están ahora mismo quizá consumiendo o pecando en cualquier área, porque el principio es el mismo. ¿Qué les puedes decir desde el punto de vista de tanta experiencia, tantos años y tu propia vida? Bueno, pues lo que sí podemos presentar es la salida en cuanto a lo que tiene que ver con una palabra que a veces no aplicamos a nuestras vidas todo lo que debiéramos, y es la palabra arrepentimiento. Muy bien. Porque encontramos que, claro que sí, hay un arrepentimiento para vida, ese día en el que recibimos a Cristo, en el que recibimos perdón de pecado, y hay un suceso, nueva vida. Pero, ¿y ahora cuando andamos esta nueva vida y pecamos? Juan dice que escribe, cuando está escribiendo dice, yo escribo estas cosas para que no pequéis. Pero
Si tenéis una recaída, abogado tenéis, a nuestro Señor. Así es. Entonces, ¿cómo se puede salir de una recaída? Procediendo al arrepentimiento. Que no es remordimiento. No es de, es. ay, me han pillado, si lo sé, no lo hago. Es distinto. No, hay una cosa que tiene que ver con el... Aunque pueda haber un... Y de hecho hay un arrepentimiento en los dos casos, pero hay una cosa... El genuino no es. Hay una cosa es que te pillen. Exactamente. Otra cosa es que tú confieses. Pero bueno, ante las dos situaciones, sea que te pillen o sea que confieses, tú puedes proceder a un verdadero arrepentimiento. Por supuesto. David no confesó en su situación con Betsabé, con su situación con Urías. Sin embargo, sí. Dios lo puso a la luz y envió a Natán para que pudiera decirle, tú eres ese hombre que... Y él pudo proceder al arrepentimiento. Sí, sí. Hay veces que nosotros hemos pecado o hemos recaído y vamos a nuestro pastor y, pues, pastor, he recaído. He vuelto a hacer esto o he vuelto a hacer lo otro. El arrepentimiento es la salida, pero ese arrepentimiento que tiene que ver no con algo emocional, como tú decías, ese remordimiento, eso es estas lágrimas que Pablo nos enseña que es una tristeza producida según el mundo, claro. que te da remordimiento, ay, fíjate, pues... con lo bien que estaba, lo que he perdido, pero no hay un arrepentimiento que viene del griego metanoia, cambio de conducta, cambio de corazón, claro. Cambio de ver las cosas, actuar, giro de 180 grados, hay que hacer cosas, no es solo decir lamentarse, ¿no? Claro, no solamente me arrepiento de haberlo hecho, sino que no lo vuelvo a hacer. Muy bien, muy bien. Pero por supuesto, si no estaríamos hablando de un Dios que no es todopoderoso, y nosotros creemos en este Dios que nos da, porque cuando nacemos de nuevo tenemos que entender claramente, cuando recibimos su Espíritu en nosotros, cuando recibimos la naturaleza divina, debemos entender esto con claridad. O sea, somos portadores de la vida de Dios en nosotros, sí. De el Dios con estos atributos que nos presenta. O sea, su vida en nosotros. Entonces, ¿qué no vamos a poder hacer en el nombre de este Dios todopoderoso? Así es. Y de hecho Él nos dice, mira, no vais a ser tentados más allá de donde en mi nombre podéis resistir. Entonces, aplicando un poquito, si alguien ha caído, le podemos decir, mira, abogado tienes a Jesucristo, pero arrepiéntete. Claro. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Cómo buscar ese arrepentimiento genuino? Entender realmente que hemos fallado contra Dios, no contra las personas. No le hemos fallado a papá, a mamá, a los hijos, no hemos fallado a la sociedad, no hemos fallado a la iglesia, hemos fallado a Dios. Esa sería la clave, un poco uniendo todas las cosas que hemos tocado esta mañana. Sí. Es así. O sea, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue la declaración del hijo pródigo. Ahí tenemos un claro ejemplo de que sí hay esperanza. Claro. De este hijo que falla al padre y vivió perdidamente, pero todo. Un día vuelve en sí. Es muy importante que un día volvamos, que el día que volvamos en sí podamos darnos cuenta. Y bueno, pues mira, Dios puso, para mí, mi entender, puso situaciones en la vida de esta persona en la que pudo darse cuenta de aquello que había cambiado. O sea, había cambiado vivir en la casa del Padre, vivir en la presencia de Dios, por volver a los placeres del mundo. Cuando nosotros decimos recaemos en las drogas, ¿a qué vamos? ¿Por qué nos drogamos? Porque en la droga encontramos un placer. Claro. Una evasión, salir del problema, efectivamente, y ciertos efectos que se producen químicamente. Aunque está claro que después la droga te aprieta y te atrapa físicamente, claro, por una dependencia física, pero verdaderamente cuando vamos ahí no es por esa dependencia física. Una persona que lleva 8 años sin consumir droga, bueno, yo te voy a hablar un poco más, 8 meses, 8 semanas, en algunos casos 8 días, la atracción física se ha acabado, el cuerpo se limpia y tú no tienes una dependencia física. Entonces vuelves ahí, ¿por qué? Porque te sigue atrayendo.
porque hay esa parte en la que tú te sientes atraído. Gente hacia la droga, gente hacia otras pasiones, claro que sí. Pero en el caso que estamos tratando, en el caso de la droga, te sientes atraído otra vez por eso. Y si te vuelves a eso, pues te vuelve a hacer esclavo de aquello. Claro. Efectivamente, con el plus de que a veces entran 7 peores. Bueno, peores. Digo Jesús. Peores. O sea, eso la recaída es más difícil a veces salir, pero se puede salir. Se puede salir, pero digo, la recaída... ¿Podemos ser más fácil engañados a mantenernos fieles en esa firmeza? Bueno, está claro que es como si tú te habitúas. Yo a veces tengo una lucha con mis hijas. No sé si me están escuchando, pero bueno, en confianza y en libertad lo hago, y lo digo porque sé que a veces no podemos estar dependiendo de... Perdón. Entenderme lo que quiero decir. O sea, no podemos estar... Y Pablo nos lo advierte, dice, ¿qué pasa? Que porque Dios es bueno, vamos a estar haciendo las cosas mal, porque Dios es bondadoso, porque hay una gracia. Dios me perdona, y como Dios conoce, Dios me perdona. Hay un trono de gracia al que podemos acudir. Ahí está la sangre de Cristo vigente a día de hoy para perdonar allí, pero no podemos estar o entrar en esta dinámica, hago lo malo, pido perdón, hago lo malo. Sabemos que Dios es un Dios amplio en perdonar. Sabemos que Dios es en su infinito amor. Si dio a su único Hijo, si dio a Jesucristo, al que no dice, el que no escatimó ni a su Hijo, claro que la sangre de Cristo es, pero no podemos caer en esta trampa que a veces... En un bucle, ¿no? Sí. Que se repite. Hago, porque las palabras que Jesús le presenta a esta mujer que es puesta delante de él es: yo no te condeno, porque yo he venido a salvar, no a condenar. Ahora, vete... Y no peques más. Pero no lo vuelvas a hacer. José Luis, tenemos que terminar ya, se agota nuestro tiempo, pero di a cámara a personas que estén en recaída los consejos concretos para que puedan salir de esa situación. Bueno, pues el principal y primer consejo que yo te daría si estás en esta situación es proceder al arrepentimiento. El poder caer rendido delante de aquel que te perdonó, aquel que te lavó, aquel que te salvó, y clamar a él. Una vez que tú recibes este perdón, que sabemos que Dios está dispuesto a darte, invierte tu vida en los negocios del Padre. Invierte tu vida, ten tiempo espiritual, no te enredes con los quehaceres de la vida. Sé como María, que encontró su lugar seguro y su posición segura siempre a los pies de Jesús, oyendo su palabra, teniendo intimidad con Él. Ten intimidad con Dios. Congrégate con tus hermanos, déjate aconsejar, déjate cuidar, déjate pastorear, y sobre todo ármate con la provisión que Cristo en la cruz nos dio, esas armas espirituales del cristiano, para poder enfrentar aquel día y poder salir victorioso. Amén. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una bendición tenerte aquí. Hay esperanza a los que han recaído, y oramos breve. Padre, en el nombre de Jesús, hemos explicado, es difícil a veces, es adentrarnos en un mundo espiritual, pero queremos que tu espíritu dé ahora convicción a las personas que puedan haber recaído en cualquier tipo de pecado, y especialmente en adicciones, para que ellos tomen las armas del espíritu, busquen ayuda urgente, inmediata, se arrepientan y puedan aborrecer el pecado con ese temor de Dios que necesitamos. Arrepentimiento, temor, arrepentimiento, y rompan el bucle de recaer, pedir perdón, recaer, para volver a un nuevo bucle correcto: arrepentimiento, temor, arrepentimiento, temor, y mantenerse firmes en Cristo. Gracias, Señor, porque es posible, gracias a tu sacrificio y resurrección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, José Luis, y a ustedes por estar ahí. Les esperamos en próximos programas, pero se puede salir de la recaída. Créanlo, en el nombre de Jesús.
habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz